en todo nuestro ser aplicado para la oración. Vimos la semana pasada la importancia de tener un espíritu de oración. Un espíritu de oración significa que nosotros abrimos nuestro ser, ejercitamos más nuestro espíritu para poder percibir, para poder recibir lo que Dios quiere mostrarnos. Nuestro espíritu tiene tres partes. Tiene la comunión, la intuición o percepción y la conciencia. El ser humano también tiene tres partes. Las tres partes del ser humano son cuerpo, alma y espíritu. Entonces, nuestro espíritu es la parte más importante de nuestro ser. Nuestro espíritu es el órgano que Dios nos dio para que nosotros adoremos, oremos y nos conectemos con nuestro Dios. Juan capítulo 4 versículo 24 nos dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces aquí nosotros vimos la semana pasada que estar en el espíritu, tener un espíritu ejercitado, significa que el espíritu necesita estar liviano, necesita estar dispuesto, el espíritu necesita ser fuerte, necesita ser activo, necesita conectarse con Dios. Hoy nosotros vamos a entrar ahora hacia la parte amplia de nuestra alma. El alma del hombre también tiene tres partes. Esta es la mente como la parte líder, las emociones y la voluntad. Vimos que nosotros, el espíritu tiene tres partes: comunión, intuición y conciencia. Y la parte que conecta la conciencia con el alma del hombre va ligada a la mente, conciencia y mente. Luego va hacia las emociones, finalmente por la voluntad, y eso consigue en una expresión. Nosotros tenemos un versículo con el que queremos comenzar. ¿Alguien puede leer, por favor, alguna hermana o algún hermano, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2? Romanos 12, 1, 2, hermano. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Nosotros, cuando hablamos de ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, por lo general cuando nosotros hablamos del ejercicio de la mente, el entrenamiento de la mente, por lo general utilizamos cerca de 20 años. En nuestro país, el ejercicio de la mente ya comienza desde los 3, 4 años actualmente, ¿verdad? Los niños, los infantes, son colocados en escuelas preiniciales desde muy temprana edad hasta que concluyen la universidad cerca de los 20, 22 o 25 o 30 años, ¿cierto? Y durante todo este recorrido de tiempo, 25 años, 20 años, 23 años, en un promedio de 20, 25 años, la mente es entrenada, ¿verdad?, para la vida humana. La mente es entrenada para enfrentar toda clase de adversidades. La mente es entrenada para poder enfrentar la vida, ¿correcto? Para aprender a tomar decisiones, para poder desarrollarse en un puesto laboral, para aprender a desarrollar relaciones interpersonales, en fin. La mente es entrenada desde muy corta edad. De la misma manera, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, no estamos ajenos a ello. Si terrenalmente uno necesita tales años para ser entrenado o capacitado, digámoslo así,
a través de aptitudes, conocimiento, entrenamiento del cerebro, ¿cierto? Interiormente o espiritualmente, no deja de ser sencillo. Por eso el apóstol Pablo y la palabra de Dios nos muestra acerca del asunto de los pensamientos, acerca del corazón de ellos. La semana pasada vimos la importancia de que Dios quiere dar un corazón nuevo, quitar de nosotros el corazón de piedra y colocar en nosotros un corazón de carne, un corazón sensible. Eso lo vimos en discernir las cosas espirituales y en el tacto espiritual, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos nuestra mente y la mente funciona de dos formas. Por un lado, nosotros tenemos la mente para recepcionar, para recibir como puerta de entrada. Nuestra mente le abre o le cierra las puertas a un sinfín de cosas. En nuestro día a día, nuestra mente está abierta o está cerrada, bloqueada para ciertas cosas. Para algunos, hablar de trabajo es una puerta abierta. Todos los pensamientos acerca de trabajo, acerca de labores, ingresan con facilidad. Para otros, el asunto de la política es una puerta abierta para la mente y todo lo que viene acerca de la política, las noticias, todo aquello, el tipo de cambio, entra, ingresa. Para otros es los espectáculos, de repente es el entretenimiento, entonces tiene una puerta en su mente abierta para que ingrese todo ello, ¿cierto? Y todo aquello que entra va a llenar tus pensamientos, va a llenar tu mente. Por otro lado, la mente expresa también. Y esa es la salida. A través de nuestra mente salen nuestras palabras. A través de nuestra mente salen nuestros actos. Todo pasa por la mente. Cualquier acción, si usted sale de aquí en 10 minutos a comprar el pan, ¿quién pensó en comprar pan? La mente. Pasó por la mente. No fue solamente un asunto de voluntad o un asunto de una emoción. Pasó por la mente. Y la voluntad y las emociones obedecieron. Entonces usted sale a comprar el pan. El cuerpo obedece. Hay una expresión, ¿cierto? De la misma manera los asesinos, de la misma manera aquellos que se esfuerzan para emprender un trabajo, aquellos que se esfuerzan para obtener algún tipo de estudios, para trabajar. La mente. Y tantas lecciones de autoayuda hoy en día están dirigidas hacia la mente. Sin embargo, nuestra mente necesita ser entrenada hacia la oración. El libro de 1 Corintios, capítulo 14, versículo 15. Otro hermano o hermana que lo pueda leer, por favor. Amén. 1 Corintios 14, 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Amén. Amén. Muchas gracias. Entonces aquí encontramos, oraré en el espíritu o con el espíritu. Sí, necesitamos, y vimos esto la semana pasada, necesitamos tener un espíritu de oración. Pero hay un nivel más. Hay un paso más. Orar con la mente. Y como hemos hablado y como hemos descrito que la mente es la parte líder de nuestra alma, usted recuerda que un día los discípulos del Señor estaban cansados, cargados de sueño a causa de la tristeza porque el Señor Jesús iba a ser entregado, iba a ser sacrificado y Jesús estaba en Getsemaní orando. ¿Recuerdan aquel episodio? Jesús estaba triste, emocionalmente él no estaba bien. Y él se fue a un lugar apartado
Y él les dice a los discípulos, velad, quedaos aquí conmigo, ¿verdad? Él entrenó no solamente su espíritu, sin embargo también entrenó su mente. Él pudo pensar, bueno, como es último día de estar aquí en la tierra, mejor lo voy a pasar con mis discípulos antes que me entreguen. Vamos a dormir. A veces nuestra mente es muy activa para los estudios, para el trabajo. Nuestra mente es muy activa para hablar, para informar, para criticar, para juzgar. Nuestra mente es muy activa, pero nuestra mente es muy pasiva con respecto a las cosas de Dios. Por eso que Jesús dijo a los discípulos, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces nosotros vemos aquí la importancia de entrenar nuestra mente. Y encontramos 8 aspectos en los que nosotros necesitamos entrenar nuestra mente. Esperamos poder abordarlos el día de hoy. Que el Señor nos dé sus palabras para que podamos abordar estas porciones. Nosotros necesitamos tener una mente sobria. Y una mente sobria significa que tenga dominio propio. Dejar a un lado o al descontrol nuestras emociones. Y cuando nosotros hablamos de una mente sobria, tenemos como ejemplo 2 mujeres, una del Antiguo Testamento y una del Nuevo Testamento. La primera es Ana, en el Antiguo Testamento. Ella, cuando oró antes de recibir a Samuel como su hijo, antes de recibir esa respuesta de oración, ella oró con palabras precisas. Ella no se dejó guiar simplemente por sus emociones, las emociones o la necesidad que ella tenía de tener un hijo varón. Ella hizo un voto en medio de su oración y ella fue consciente, ella fue sobria en lo que estaba diciendo. Si tú me das un hijo varón, yo lo consagraré todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza, será un nazareo para ti. Entonces ella hizo una promesa para Dios. Ella, en su desesperación, en su dolor, en su aflicción, no oró de acuerdo a sus emociones o a su estado de ánimo. Ella utilizó palabras muy adecuadas. Y eso que Ana no tenía educación. En aquel entonces las mujeres no gozaban de ese privilegio de tener una buena educación en el pueblo de Israel. Eran en cierto modo marginadas de esa capacidad. Pero sin embargo su oración quedó registrada hoy, hasta el día de hoy, en la Biblia, mostrando una cosa, que su oración era una oración bastante sobria y que se adecuó a la voluntad o al propósito de Dios. Dios tenía un propósito. Ana tenía un deseo, también tenía un propósito. Y al ejercitar su espíritu, ella conectó con el propósito de Dios y Dios pudo responder. De la misma manera sucedió con María. María era una mujer, una doncella, una jovencita que no tenía tampoco educación, una persona muy humilde. Sin embargo, cuando enfrentó ese miedo, cuando enfrentó esa situación del anuncio de que ella iba a quedar encinta sin estar casada, frente a toda la vergüenza que iba a enfrentar por delante, ella dijo una palabra: he aquí
la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Parecieran que fueran palabras huecas, pero son palabras bastante sobrias. Cuando oramos, muchas veces oramos desde nuestras emociones. Y a veces dejamos que nuestras emociones o nos priven de orar o nos permitan orar. No sé si a usted le ha pasado alguna vez. Cuando usted está bien, ora. Cuando usted está mal, no ora. Cuando usted tiene ganas, ora. Cuando está cansado, el cuerpo está así descompuesto, mejor vemos televisión. Vemos las noticias. Leemos el periódico. Nos vamos a comprar. Cuán importante es el entrenamiento de nuestra mente. Por otro lado, nosotros necesitamos tener una mente concentrada, una mente atenta, una mente enfocada. Y eso no se aplica solamente con los niños, con los adolescentes o con los jóvenes o con los adultos. Eso se aplica, queridos hermanos y hermanas, se aplica espiritualmente para nosotros. Quizás porque muchos de nosotros somos personas adultas y eso como que ya no es tan exigente o no debería de ser tan exigente para nosotros. No podemos perder algo que llamamos concentración. Cuando nuestra mente está enfocada, no nos desviamos rápidamente del camino que estamos tomando. Pero existen momentos en que cuando oramos, nuestra mente se va al mayorista, nuestra mente se va a la Hermelinda, se va al Saga Falabella, se va al Quinde o al Plaza Sol, o de repente se va de viaje. Usted está orando, usted de repente está arrodillada o está sentada o está caminando, está haciendo las cosas y comienza a orar y al momento vienen toda clase de pensamientos, toda clase de sentimientos. Se acuerda del recibo de la luz, del recibo del agua, se acuerda del gas, se acuerda del cumpleaños de fulanito, se acuerda del cumpleaños de fulanita. Se acuerda de todo, menos se acuerda de que estaba orando. Y como se acuerda, entonces se va desviando. Y los pensamientos se van inclinando hacia esos caminos. Entonces, por eso es importante que nuestra mente esté ejercitada y esté concentrada. Si nosotros estamos destinando un tiempo de oración, un tiempo para poder ser perfeccionados, ser entrenados con respecto a la oración, necesitamos concentrarnos. Algunas veces tenemos hermanos y hermanas que están haciendo algunas actividades, ¿verdad? Están cocinando, están haciendo el desayuno. Por un lado es correcto. Por otro lado, va a depender mucho de cómo esté su mente. Si su mente está entrenada, usted puede hacer sin fin de cosas, pero está prestando atención. Está colocando todo su ser. Está orando, está meditando, está colocando su mente. No permite que su mente se desconcentre. No permite que su mente se rebele. Y por el otro lado, estamos a veces orando, estamos separando un tiempo de oración. Y ya estamos revisando el celular, estamos respondiendo por aquí, estamos respondiendo por allá, estamos hablando con nosotros mismos y ya nos desviamos de la oración. ¿Cómo es que Dios puede ser conocido por nosotros si oramos de esa manera? Por eso necesitamos nosotros también aquietar nuestra alma. Y estas son cosas bastante prácticas, queridos hermanos y hermanas,
que quizás son obvias, pero dentro de nuestro tiempo de oración suceden y ocurren recurrentemente, es decir, se dan en nuestro tiempo de oración. Por eso es que nosotros necesitamos también aprender a aquietar nuestra alma, a aquietar nuestra mente. Nuestra mente es muy rápida. Cuando usted está conversando con un hermano, con una hermana, con un amigo, con un compañero de trabajo, muchas veces ese diálogo es un toma y dame, ¿verdad? Y la mente no descansa. Cuando una persona usted está escuchando, usted ya está pensando en la respuesta. Usted ya tiene la palabra en la boca, la palabra en la lengua para replicar si algo le dicen o algo le hacen, ¿no es cierto? Eso muestra que no es una mente que está aquietada. En algunos momentos Jesús, cuando le preguntaron, sobre todo eso está en el libro de Juan, le preguntaron si era correcto apedrear a esta mujer que había sido sorprendida en adulterio. Y los fariseos estaban diciendo, la ley dice de estas mujeres que tienen que ser apedreadas. ¿Qué dices tú? Presta atención allí. Jesús no dijo nada en ese momento, porque estaba quieto. Considerando. Pero vemos al contrario. Cuando usted ve los episodios en los que aparece Pedro, a Pedro le preguntan, ¿será que el maestro paga las dracmas del templo? Pedro respondió, sí, él paga. Nosotros pagamos. Respondió rápido. Pero él no fue al Señor, no le preguntó, Señor, nosotros vamos a pagar las dracmas del templo. Los impuestos. Jesús lo abrazó, lo agarró, le dijo, Pedrito, para no quedar avergonzados, Pedrito, anda, pesca y vas a encontrar en la boca de los peces las monedas que necesitamos para pagar el impuesto, ¿sí? Si usted repara un poquito para ver cómo es una pesca artesanal, no es así. Toma su tiempo. Y para la pesca, el primer requisito es el silencio. Y una vez, en dos ocasiones fui de pesca. Y lo primero que me dijeron es, no hables. Los peces oyen todo, cualquier mínimo ruido. Y tener paciencia, porque hay que esperar. Estar allí con la caña, esperar. Aquietar los pensamientos. ¿Qué tal si leemos otro hermano u otra hermana que nos ayude con Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6? Amén. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Preste atención aquí. Los que son de la carne tienen una mente. Ellos tienen su mente. Y la mente que ellos tienen la utilizan para pensar en las cosas de la carne.
Y cuando hablamos de la carne, no estamos hablando solamente de pecados, sino de cualquier cosa que nos desconecta de Dios. Todo pasa por la mente. Y muchas veces, entre los jóvenes hoy, la mente está inactiva. No es que esté quieta, está sin función. Y por eso entran toda clase de pensamientos, queridos hermanos. Porque están frente a una pantalla, no ejercitan su mente, no entrenan su mente. Y todo lo que la pantalla alimenta va acá. Y controla esos pensamientos. Los que son de la carne piensan, tienen una mente entrenada para las cosas de la carne. No sé si usted alguna vez, cuando usted se acercó a alguien, le dice, vamos a orar, y esta persona no puede orar. No tiene palabras para orar. No es porque no quiera orar, sino porque la mente de esta persona fue entrenada tanto tiempo solo para la carne. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y aquí viene un asunto muy importante de alerta para nosotros. Cuando usted no está trabajando, cuando usted está en su tiempo libre, ¿en qué piensa? Piensa en llamar a los hermanos, piensa en leer la Biblia, piensa en instruirse, en capacitarse, piensa en entrar en las reuniones. Piensa en que avance el Evangelio a través de usted. Cuando tenemos tiempo libre, lo primero que buscamos es descanso. Descanso absoluto y descanso del Señor. Cuando hay tiempo libre en la escuela de oración, a veces me pongo preocupado, queridas hermanas. Me preocupa ese tiempo libre. Y nos relajamos. Porque no es un tiempo libre para colocar la mente en las cosas del Espíritu, sino para poner la mente en las cosas de la carne. Entonces nosotros hemos visto 4 puntos el día de hoy. La semana que viene, si el Señor nos permite, desarrollaremos nuevamente los puntos que nos faltan. Tener una mente sobria, punto número 1. Una mente concentrada, una mente aquietada. Y necesitamos comenzar a ejercitar nuestra mente, en colocar nuestra mente en las cosas espirituales. Los que son de la carne piensan, están ocupados, su mente está ocupada de pensamientos hacia la carne. Negocios, trabajo, estudios, un sinfín de cosas, cocina, compras, pagos, deudas, emprendimientos. Está ocupada y está cansada muchas veces para las cosas de Dios. Por eso es importante que ese mínimo 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos que usted tiene a veces de descanso, entre comillas, ejercítese para la piedad, ejercítese para las cosas espirituales. Por eso este tiempo es valiosísimo, queridas hermanas, queridos hermanos. Este tiempo que usted ha destinado para estar con nosotros en la escuela de oración, en las mañanas, es un tiempo donde nuestra mente está siendo entrenada. Alabado sea el Señor.